El video de hoy es uno sumamente especial. Cuando yo estudié el doctorado, tomé una clase de historia de Cuba, específicamente los 10 años o la guerra de los 10 años de 1868 a 1878. Durante ese curso conocí sucesos, hombres y mujeres muy importantes y valientes que dieron todo por liberar su patria cubana. De hecho, es uno de esos momentos en que yo encuentro que más sensible me ha vuelto la historia. Así que con mucho respeto y en el eterno aprecio que le tengo al profesor y doctor Pablo J. Hernández González, hoy yo quiero hablarles de Pedro Felipe Figueredo y Cisneros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y si eres nuevo en el canal, soy un profesor de Humanidades y Psicología en la isla de Puerto Rico y hoy voy a hablar de la historia o lo magnífico que fue el señor Pedro Felipe Figueredo Cisneros. De ahora en adelante en el video le llamaremos Perucho Figueredo porque así es que se le conocía en ese momento y se le conoce a través de la historia cubana. Quiero dividir este video en 5 partes que no van a ser muy largas. Primero voy a hablar un poco acerca de por qué hago este video, porque es algo muy importante para mí. Luego voy a hablar un poco acerca de quién fue Figueredo fuera de la revolución. Luego tocaremos a Figueredo dentro de la revolución cubana. Y al final terminaremos con lo que pasó después de la revolución, su muerte. Y quiero terminar por lo menos poniendo la letra y recitando el himno de Cuba con las partes que se le han quitado, obviamente, porque la letra original tiene estrofas que en el himno oficial de hoy día no se cantan. Así que vamos allá. Primero que todo quiero explicar por qué hago este video cuando he hecho tantos de historia de Puerto Rico, aunque se sorprenderían porque la historia de Puerto Rico y la historia de Cuba va atada en muchos momentos históricos. Lo que pasa es que la historia de Cuba, como dije al principio del video, es uno de los periodos o es una de las historias que a mí más me apasiona, sobre todo esa primera revolución, esa primera guerra de independencia. Cuba tuvo 2 guerras de independencia, 2 revoluciones. La primera es la guerra de los 10 años, 1868-1878, una guerra que no alcanzó la libertad de Cuba, no alcanzó la independencia, pero logró muchas cosas que van a resultar en la independencia o la guerra que se va a llevar en el 95 al 98, que sí va a lograr la independencia de Cuba, aunque después van a venir otras cosas y se va a dar otra revolución. Pero esa primera revolución llena de hombres y mujeres valientes que se atrevieron a enfrentarse al poderío español, a mí me cautivó y yo creo que hay que poner sobre la mesa y hay que traer a la luz muchos nombres que quizás fuera de Cuba no se conocen mucho. La primera revolución fue muy importante y mucha gente dirá que como no consiguió la independencia no se debe hablar de ella. Por eso quizás figuras como Martí y otras figuras tienen más renombre y más reconocimiento internacional. Pero la guerra de los 10 años o la primera revolución es demasiado importante como para pasarla por alto. ¿Por qué? Porque ahí se fueron generando los primeros líderes, ahí se fueron generando las primeras ideas, ahí se fueron generando las primeras luchas, los primeros ideales, las primeras ideologías y las primeras motivaciones también para poder hacer una segunda guerra en el 95. Esas figuras del 95, algunas de ellas sobrevivientes de la guerra de 10 años, pero otras que no habían peleado en la primera guerra, sí sabían y conocían lo que había pasado en la famosa revolución del 68 y sí conocían los personajes ilustres y los valientes patriotas que dieron la vida por ellos. Dentro de esos patriotas hay muchos. Yo he hablado en el Instagram de Carlos Manuel de Céspedes, el famoso padre de la patria cubana, pero también hay otros personajes que yo quisiera traer a la luz y hoy voy a traer a Perucho Figueredo. Vamos a hablar un poco ahora acerca de quién fue Perucho Figueredo. Figueredo nació el 18 de febrero de 1818 en la ciudad de Bayamo. Bayamo va a ser una ciudad muy importante durante esa primera revolución porque se van a dar momentos y se van a dar situaciones específicas y de gran alcance en esa ciudad. Así que él va a nacer ahí en el 1818. Muy importante también decir que él pertenecía a esa estirpe o pertenece a través de la historia, se ha quedado ahí en esa estirpe de los primeros revolucionarios cubanos, donde también está Carlos Manuel de Céspedes y también hay algunos otros adicionales que iremos tocando, como hemos dicho. Este señor se gradúa en el 1840 de una carrera de Derecho y luego va a terminar los estudios en Barcelona para graduarse en el 1843. Ahí decide regresar a su patria y empezar a trabajar en lo que había estudiado. Van a pasar algunas cosas, pero lo que quiero que vean es que este señor había viajado por Europa, conocía estos pensamientos que se habían dado en Europa. Es una persona que realmente tenía poder adquisitivo, su familia no era una familia pobre y podía pagar una educación, y eso va a lograr que tengamos personajes como este, que pudo ver mundo fuera de Cuba, pudo enterarse de otras cosas, pudo nutrirse de otras ideologías y regresar a su país y ver cómo eso contrastaba con la realidad. Lo interesante es que cuando Figueredo regresa a Cuba, al poco tiempo renuncia de su trabajo como abogado. ¿Por qué?
porque lo va a impactar la desigualdad, la forma en que está corrompido el gobierno, cómo los derechos humanos y a veces los derechos civiles, muchas veces los derechos civiles, no se respetan, no hay igualdad, no hay justicia. Y empieza entonces ese germen de la revolución o del ideal de libertad, de liberar la patria del poderío español, empieza a nacer en él. Quiero que tengan algo bien claro, estamos en la misma mitad del siglo XIX, hay muchas revoluciones que están pasando, España ya ha perdido mucho poderío, le quedan pocas colonias en América, Puerto Rico, Cuba, Filipinas, Guam, las famosas colonias o lugares que estuvieron ahí importantes en la guerra del 98, ya en la mitad del siglo XIX jugaban un papel importante. Si algo tenía bien claro España es que la colonia que no quería perder bajo ningún motivo era Cuba, porque Cuba llegó a ser la principal exportadora de azúcar de todo el mundo en ese momento. Así que no era negocio perder la colonia azucarera, el imperio azucarero, la ganancia capital que eso dejaba, y podían pensar quizás en soltar otras, pero no Cuba. Por eso es que va a ser tan difícil para esa primera revolución cubana. Estamos en ese contexto y es importante ver lo que está pasando. También tienen que entender que en España se estaban dando unos procesos o unos cambios políticos. Ese poder político que se daba en una monarquía de repente va a dejar de ser monarquía, se va a poner en una república, luego va a volver a la monarquía, luego va a volver a la república. O sea, va a haber un vaivén político, una inestabilidad que va a hacer que los ojos principales de España, o sea, la principal atención del gobierno español, esté en su país primero y luego en las colonias, entiéndase, Cuba como primera opción. Eso va a ser muy importante porque durante la revolución del 1868 vamos a ver que España como que no responde a tiempo, pero es que están resolviendo cosas en su patio, como yo digo. ¿Y a qué se va a dedicar Figueredo? Bueno, él se dedica al canto y a la música, algo que ya a él le gustaba. Recuerden que este muchacho, o este ya señor, venía de una familia acaudalada, no necesariamente iba a quedar en la pobreza, no iba a terminar viviendo en la calle, así que podía manejarse económicamente en lo que conseguía una nueva fuente de ingresos y se va a dedicar al canto y a la música, cosa que a él le gustaba. Interesantemente, junto a Carlos Manuel Céspedes, el famoso padre de la patria, fundan en el 1851 la Sociedad Filarmónica de Bayamo. Estamos en el mismo medio del siglo XIX, a 18 años que estalle la primera revolución. Vamos a movernos ahora hacia la figura de Figueredo como revolucionario. Figueredo siempre fue un idealista, desde que empezó a estudiar en Cuba, luego cuando se mueve a Europa, sobre todo a terminar sus estudios por allá en Barcelona, y cuando regresa, su mente de idealista no dejaba de funcionar. De hecho, él tenía capataces en sus haciendas y les prohibía terminantemente que maltrataran de forma despiadada a sus esclavos, que les aplicaran castigos de más. De hecho, procuró mejores condiciones humanas, más alimento y todo eso que viene con los ideales de derechos humanos a esas personas. Y ustedes dirán, pero ¿por qué nos liberó? Tienen que contextualizar la historia, tienen que contextualizar el personaje. La esclavitud en Cuba era la máquina que movía el imperio azucarero. Y aún así, estos revolucionarios lo primero que van a plantear es la abolición de la esclavitud, porque entienden que esa es la rueda que mueve la maquinaria capitalista de España. Este señor incluso llega a denunciar a alcaldes, sobre todo a un alcalde, porque no tiene capacidad para bregar con la región, y lo encarcelan y le confiscan los bienes. Y ahí entonces es que la figura de Figueredo rompe con lo que es el régimen tradicional. También en el 1851 él se involucra o se ve involucrado en la ejecución de Narciso López, otro personaje del que tocaremos eventualmente, y tiene que huir entonces a La Habana, a la capital. Allá funda un diario y vamos a empezar a ver que estos ideales ya tienen una voz por donde ir saliendo. Van a pasar algunos años entre La Habana, a veces va a regresar a Bayamo, y van a llegar al 1867. En su casa, en Bayamo, es que se reúne la primera junta de la revolución. O sea, esa primera reunión para la revolución de Cuba se hizo en lo que fue la casa de Perucho Figueredo. Y ahí mismo fue integrado a lo que se conoció como el Comité Revolucionario Cubano, que en ese tiempo era presidido o liderado por Francisco Maceo Osorio, otra persona de la que hablaremos eventualmente. Este señor Maceo es bien interesante porque fue el mayor general de ese primer ejército y también participó en varias batallas importantísimas. De hecho, cuando estuvo herido, solicitó a Céspedes que lo pudieran exiliar, lo pudieran mandar al extranjero. Céspedes se lo va a negar. Por ahí va a haber una rencilla que va a terminar con el despido o la sacada que le dan a Céspedes
de todo lo que tenga que ver con la revolución y la negación, dicen por ahí, de que Céspedes tuviera alguna escolta o seguridad, lo que va a desembocar más adelante en el asesinato de Céspedes de parte del gobierno español. Ahí en esa reunión del 67 y las que vieron después, porque también se daban reuniones, muchas de ellas secretas, a veces cambiaban de lugares, se va a empezar a confabular la famosa revolución, el famoso grito o la guerra por la independencia de Cuba. Y es bien interesante porque el primer levantamiento o la primera acción como tal de esa guerra se da el 10 de octubre del 1868. Y desde octubre del 68 vamos a brincar a abril del 69, donde ya en medio de la revolución van a nombrar en la Asamblea de Guaymaro a Figueredo como subsecretario de guerra y mayor general del Ejército Libertador. Casi nada, este hombre estaba a cargo de las tropas y era subsecretario de guerra. A los que se preguntan qué fue la Asamblea de Guaymaro, fue la primera Asamblea General Constituyente de ese ejército o de ese gobierno nuevo que se formó cuando se hizo la Revolución Cubana. Tienen que entender que en el 78, aunque Cuba no consiguió la independencia, esos 10 años Cuba formó básicamente un gobierno, tenían hasta una constitución, de eso vamos a hablar en algún otro video. Ahora, Figueredo tiene un papel muy importante y se le recuerda mucho por un suceso muy, pero muy interesante y muy especial. Y es que Figueredo fue quien compuso el himno oficial de Cuba. Del 18 al 20 de octubre de aquel 1868, el Ejército Libertador va a tomar la ciudad de Bayamo, o sea, la ciudad de Figueredo. Ya se había dado el primer grito, que no fue el de Yara, fue el de la de Majagua, dado por Céspedes, que fue quien comenzó básicamente este revolú o este esfuerzo de la revolución. Y estaban del 18 al 20 de octubre tomando la ciudad de Bayamo, un punto muy importante, estratégicamente también muy importante. Se cuenta que la muchedumbre, que estaba contenta porque estaban liberándolos, porque ya sacaban a los españoles, le pidió a Figueredo que le pusiera letra a una marcha de tipo marcial militar que ya había existido un año antes. Se cuenta que montado en su caballo, que él le llamaba el pajarito, este señor Figueredo, de su puño y letra, escribió lo que hoy conocemos y se mantiene como el himno oficial de Cuba. O sea, el himno de Cuba fue escrito encima de un caballo. Y este himno se va a dar a conocer públicamente el 20 de octubre del 1868. ¿Qué va a pasar después de la toma de Bayamo? Bueno, el pueblo va a decidir incendiar la ciudad para evitar que caiga a manos de los españoles de nuevo. Esto era una práctica bastante común. Los españoles iban a responder, ya estaban moviendo a algunos de sus mayores generales, hablaremos de ellos en algún otro video. Y la muchedumbre decide irse de Bayamo, pero antes de abandonarlo, incendiarlo. Y entonces, cuando se refugian en los bosques y en las montañas, este señor contrae el tifus y le salen úlceras también en sus piernas y en sus pies, y se va a enfermar bastante rápido. Va a caer indefenso, va a caer capturado por los españoles, es delatado por una persona que anteriormente había trabajado con él, Luis Tamayo, en algún momento hablaremos de él también en la historia, y los españoles lo apresan. Es en el 1870 donde cae preso y va a trasladarse hasta la cárcel de Santiago eventualmente. Lo trasladan varias veces, él con esas condiciones, enfermo, lo trasladan de lado a lado y termina en la cárcel de Santiago, donde entonces es condenado a muerte. Enfrentó la muerte como todo un revolucionario y cuenta la historia que sus últimas palabras fueron las mismas que están en una línea famosa del himno que dice que morir por la patria es vivir. Definitivamente estos personajes como Figueredo, como Carlos Manuel de Céspedes, son personajes que enaltecen la historia de todo pueblo. Y aunque no consiguieron la independencia en esta guerra de los 10 años, más adelante, 30 años después, personas como Martí se pararán en los hombros de estos primeros personajes que la inmensa mayoría no sobrevivió para conseguir su anhelada independencia. Figueredo es otro héroe de la historia cubana. Y aquí en adelante quiero despedirme enseñándote la letra del himno de Cuba para que medites un poco sobre ella y te imagines a estas personas del 68, a estas personas que ya estaban cansados de los atropellos de los españoles, a estos negros esclavos que habían sido liberados por el Ejército Libertador, cantando estas palabras. Gracias. Al combate corred bayameses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. En cadenas vivir es vivir, en afrenta y oprobio sumido. Del clarín escuchad el sonido, a las armas valientes corred. No temáis los feroces íberos, son cobardes cual todo tirano. No resisten al bravo cubano, para siempre su imperio cayó. Cuba libre, ya España murió, su poder y su orgullo do es ido.
Del clarín escuchad el sonido, a las armas valientes corred. Contemplad nuestras huestes triunfantes, contempladlos a ellos caídos, por cobardes huyeron vencidos, por valientes sabemos triunfar. Cuba libre podemos gritar, del cañón al terrible estampido, del clarín escuchad el sonido, a las armas valientes corred. Eternamente, gracias, Pablo Hernández.